Tengan un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a darle continuidad al taller referido a diseño de unidades básicas de saneamiento con arrastre hidráulico. Para poder entender un poco más a profundidad comportamiento de este sistema, vamos a detallar un poco cuál es el funcionamiento de estos tanques sépticos mejorados. Y para ello nos vamos a basar en algunas fichas y algunos catálogos. La clase pasada habíamos comentado un poco los dos tipos de casetas que podríamos proponer, ¿no? Una de ellas, ¿no?, sería las casetas prefabricadas, ¿no?, y que tenían que cumplir con ciertos requerimientos, ¿no?, ciertas exigencias, por decirlo de esa manera. Muy bien. Posterior a ello, lo que hay que tener en cuenta pues son eh, las consideraciones de las metas que se van a incluir dentro del proyecto, ¿no? Lo que ustedes ven son son las partidas que están definidas para justamente este sistema. Eh, Para una caseta con material o en material prefabricado, básicamente se van a considerar dentro de lo que es la carpintería de madera y el suministro e instalación de parantes de madera, suministro e instalación de arriostres de madera, los tijerales de madera, la tapa de malla mosquitero, ¿no?, para las ventanas, la instalación de puertas, la instalación de ventanas, la parte de la cerrajería, ya con lo que corresponde también a la parte de acabados, ¿no?, que son la parte de pintura, ¿no?, para la madera con esmalte, los aparatos sanitarios, ¿no?, y lo que concierne al sistema, ¿no?, sistema de agua y sistema de desagüe. Y bueno, en este caso, si tenemos accesibilidad a energía eléctrica, que puede ser, ¿no?, como también no, vamos a incluirle una partida de instalaciones eléctricas. Ahora, con respecto, ¿no?, a la otra tipología, por decirlo así, una vez que ya desarrollemos la memoria de cálculo, se especifique, se haga figurar en el proyecto, vamos a considerar pues también obviamente las partidas que comprenden, en este caso, a la caseta, ¿no? En este caso a la caseta tenemos obras de concreto simple, obras de concreto armado, movimiento de tierras, ¿no?, obras preliminares, ¿no?, que refiere al cerramiento de muros, en este caso los muros y tabiques de albañilería, ¿no?, que van a cumplir una función y que en su defecto podrían ser verificados basado en un análisis sísmico, ¿no?, para poder determinar el comportamiento, ¿no?, los esfuerzos que se generan sobre sobre la base. Sobre la base. De la misma manera, la parte de partidas referidas a revoques, ¿no?, zócalos, pisos y pavimentos, carpintería metálica, madera, ventanas de madera, pintura, la cubierta, en este caso también calamina, galvanizada, aparatos y accesorios sanitarios, sistema de agua fría, sistema de desagüe, instalaciones eléctricas. En lo que concierne a las partidas para caseta, ¿sí?, a las partidas de casetas. Eh, También, ¿no?, para que pueda ser de utilidad las especificaciones técnicas, ¿no?
Estas especificaciones técnicas están basadas también en las consideraciones y a las pautas que tenemos en la norma técnica de diseño de opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural, ¿no? Para cada componente. Les va a ser de mucha utilidad, ¿no? Eh, Hay una parte interesante, ¿sí? Que se debe tener en cuenta. Y para ello, ¿no? Debemos, ¿no? incluir lo que es el manual de operación y mantenimiento, ¿no? Toda infraestructura que esté puesta en marcha, luego de ejecutarlo, luego de construido, debe cumplir con ciertas consideraciones. Básicamente, lo que respecta al mantenimiento, ¿no? Pero también hay pautas acá en cuanto a la instalación, eso es importante, ¿no? En cuanto a la instalación. Y también obviamente en cuanto a lo que es la parte de mantenimiento, ¿no? Mantenimiento a la caseta, el inodoro. Esto más que todo hace referencia a la parte de limpieza, ¿no? Lavatorio, limpieza a la ducha, ¿no? A la grifería, ¿no? Las paredes de ladrillo, ¿no? Los techos también, esa parte de mantenimiento se debe tener en cuenta. Esto es en cuanto a la caseta, ojo, porque lo que respecta ya al tratamiento primario, ¿no? Con respecto al tanque séptico mejorado, hay otras consideraciones. Pero toda estructura, todo accesorio no debe tener, digamos, su periodo de mantenimiento, ¿no? Obviamente, para evitar el deterioro, ¿no? Para evitar todo el deterioro. Eso también es bueno que ustedes anexen al proyecto, es importante. Sí, porque obviamente esto en su momento van a tener o van a sufrir, digamos, deterioros, ¿no? Y eso se debe evitar. Por eso es importante o por eso el Ministerio de Vivienda exige, ¿no? Un mantenimiento eh, al sistema. Hay dos tipos de mantenimiento, ¿no? Un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo, ¿no? Para un sistema de biodigestores. En lo que respecta, por ejemplo, al mantenimiento preventivo, tengan en cuenta pues de que debe ser de forma periódica, ¿no? Ejecutándose en forma diaria, semanal o anual, ¿no? De modo de mantener pues las instalaciones sanitarias en un estado seguro y así pues disminuir la probabilidad de emergencias, ¿sí? De emergencias. Y el otro mantenimiento pues hace referencia al mantenimiento correctivo, ¿no? Mantenimiento correctivo. Este mantenimiento correctivo se aplica para reparar, ¿no? Eh, reparar emergencias y debe llevarse pues a cabo de forma inmediata. Ahora hay recomendaciones para dar mantenimiento a algunas partes del sistema, ¿no? Ahora, en caso de notar un mal funcionamiento del inodoro, si el tanque no llena, ¿no? Eso hay que ver. Que todo esté, digamos, un correcto, digamos, mantenimiento, revisar, ¿sí? Revisar que no haya elementos que eviten el libre movimiento del brazo surtidor, ¿no? Si el flotador no sube o de repente se traba, ¿no? Se traba. Revisar el estado del flotador, ¿no?
y sustituirlo en caso de detectar agua en el interior, ¿no? O si de repente hay rajaduras, ¿no? O defecto del propio material. También es necesario, ¿no?, indicar en esas capacitaciones, porque esta parte o esta etapa del mantenimiento se debe, ¿no?, de recomendar al usuario, ¿no? Por ejemplo, verificar que el flotador no tope con algún objeto o con las paredes del estanque, ¿no? Ahora, si el flotador topa con algo, eh, pues doblar lentamente el brazo que lo sujete, ¿no? Ahora, si el flotador no topa con nada, limpiar y aplicar aceite, por ejemplo, al surtidor, ¿no? Revisar, ¿no? Ahora, perdón, si la taza no se limpia bien, ¿no? O no se produce el vaciado, ¿no? Revisen, ¿no? Revisen, informen que revisen el nivel de agua en el estanque, ¿no? Y ajustar si está, digamos, muy bajo, ¿no? Ahora, algo importante, ¿no? Si hay manchas amarillas dentro del inodoro, ¿no?, se puede recomendar, pues, rociar con vinagre, ¿no? Vinagre caliente con sal gruesa, ¿no? Luego cepillamos y las manchas se van a eliminar, ¿no? Y de manera externa, en la parte externa del inodoro, podemos utilizar un paño o una esponja con un poco de detergente o algún producto desinfectante, ¿no? Y lo pasaremos por las tapas, por la parte del pie, por la parte del depósito, ¿no? El inodoro, ¿sí? El inodoro es uno de los elementos de nuestro baño que sí o sí necesita una limpieza diaria, ¿ok? Sobre todo si en el hogar hay, pues, niños, ¿no? Mantenerlo higiénico es muy sencillo. Solo nos tomará, pues, algunos minutos, ¿no? Y el inodoro quedará en excelentes condiciones, ¿no? Limpio y principalmente, pues, desinfectado, ¿ok? Internamente, ¿sí?, para limpiar y mantenerlo en perfectas condiciones, debemos usar, pues, recomendable detergente, ¿no? Echar lo que tome nuestra mano dentro de la taza y dejar unos 15 minutos para que actúe el detergente, ¿no? Luego, con ayuda de una escobilla, por decirlo así, creo que no tengo una foto de la escobilla, pero bueno, una escobilla que ustedes deben conocer. Debemos, pues, de lavar bien, ¿no?, las paredes interiores del inodoro, ¿no? Y cuando terminemos, ¿sí?, cuando ya se termine, dejamos correr por el agua. Si observamos que no ha quedado perfectamente limpio, pues repetimos la operación, ¿no? La segunda limpieza puede ser también con cloro líquido. Lo mismo sucede con las paredes de ladrillo, los pisos, ¿no?, las puertas, ¿no?, las ventanas. Creo que esto es para quienes, bueno, tenemos una vivienda y somos un poquito minuciosos, ¿no?, un poco cuidadosos, pues le vamos a dar mantenimiento debido, ¿no? Y eso transmitirlo a, la, a los usuarios, ¿no? Nosotros como profesionales también darles, digamos, esas pautas para que ellos puedan darle un buen uso. En cuanto a las especificaciones técnicas, ¿sí? Eh, a ver, vamos a ver la parte de arriba. ¿No? Tenemos, pues, lo que concierne como infraestructura,
¿no? Como edificación, por decirlo así, ¿no? Sus componentes, ¿no? Componentes de estructura, arquitectura, sanitarias y eléctricas, ¿no? No es una instalación compleja, más bien todo lo contrario, y eso un poco que facilita, ¿no? El proceso constructivo. En lo que concierne a la caseta prefabricada, pues, ¿no? Tenemos ahí una estructura o partidas que pueden corresponder a ¿no? a la, en este caso a la caseta que nosotros vamos a proyectar como infraestructura, ¿no? Tenemos ahí nuestra caseta. No es muy comercial, pero sí está permitido, ¿no? Está permitido, ¿no? Nuestra norma técnica de diseño nos da esa alternativa, ¿no? Entonces, también cuenta con sus especificaciones técnicas, a diferencia de la caseta de ladrillo, por decirlo así. Esta refiere, bueno, un poquito más detallado la parte de carpintería de madera, ¿no? Y también pues tenemos lo que corresponde o lo que refiere al manual de operación y mantenimiento. Ya la parte de mantenimiento, pues, por ejemplo va a ser un poquito más cuidadoso por ser una estructura no prefabricada, ¿no? Sobre todo por el tema de la humedad, que es el peor, el enemigo número uno, ¿no? Por la que debemos tener mucho tino, mucho cuidado. Muy bien. Vamos a continuar, ahora vamos a hablar un poquito del funcionamiento, antes de tocar la parte de cálculo, ¿sí? Antes de tocar ya la parte de cálculo, porque de eso se trata un poco, ¿no? Poder tener en cuenta, ¿no? Tener definido, ¿no? Ya tenemos nuestra caseta, la norma, ¿no? La normatividad nos da, ¿no? Primero, con ese orden, ¿no? La caseta, nuestra caseta. Seguidamente, pues nuestro tanque séptico mejorado, ¿no? Tanque séptico mejorado. Y posterior, pues la parte que comprenda el sistema complementario, ¿no? Para la disposición final de líquidos. ¿No? Entonces, vamos a tocar ahora lo que respecta al tanque séptico mejorado. Y eso, por ejemplo, lo estamos mencionando acá, ¿no? Todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá. Y acá nos indique que, bueno, se cumple de acuerdo a la norma IS 020 del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Entonces acá un poco no lo tenemos esquemáticamente y pues poder realizar el cálculo de capacidad del tanque séptico mejorado. Pero para ello es necesario saber un poco el funcionamiento, ¿no? Cuáles son sus componentes, ¿no? Eh, cuáles son las consideraciones técnicas que debemos tener para la instalación, cuáles serían, digamos, las alternativas que tendríamos, ¿no? como estructura para poder plasmarlo en un plano y que esto se pueda materializar, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos entonces en ese punto. Muy bien. Entonces, para el diseño de tanques sépticos, ¿no? En este caso el UVS, el biodigestor, ¿no? Como tanque séptico mejorado, debe tenerse en cuenta o en consideración la normatividad vigente, ¿no? Y en cuanto a la normatividad vigente, ¿no? Debemos revisar la norma IS 020, tanques sépticos, donde debemos determinar pues un tiempo de retención, un volumen del tanque, ¿no? Del tanque séptico, y con ese volumen poder determinar pues las
dimensiones. Determinar las dimensiones. Pero como les decía, vamos a repasar un poco el funcionamiento de este biodigestor, llamado también tanque séptico mejorado, TSM. Acá van a encontrar también algunos alcances para lo que es la instalación y el mantenimiento, ¿no? Puesto que se entiende que de todos estos manuales, ¿no?, algunos han servido de referencia para poder, ¿no?, elaborar la norma técnica de diseño, ¿no?, de opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural, ¿no? Vamos a ver acá. Al ingreso tenemos la entrada del efluente, ¿no? Tenemos la entrada de agua, entrada del agua residual. También podríamos decir que vendría a ser el ingreso de desechos, ¿no? Ingreso de desechos. Esta entrada, pues, se conecta al registro de salida de aguas negras de la vivienda, ¿sí?, de la vivienda. Esta tubería de ingreso, pues, ¿no?, va a tener un diámetro, ¿no?, un diámetro acá. Este catálogo nos sugiere de PVC de 110 milímetros, ¿no?, de 110 milímetros. Punto número 2, esto es importante, es el material reciclado, filtro de aros PET, también conocido como filtro biológico para salida de efluente. Ahora, esto evita la salida de sólidos y nos va a ayudar a mejorar el tratamiento. Nos va a ayudar a mejorar el tratamiento. Punto número 3. El ingreso va a ser mucho mayor que la salida, si se dan cuenta, ¿no? Ahora, la salida de efluente tratado, digamos, va a ser de PVC. Vamos a ver qué dice la norma, ¿no? Acá dice, este catálogo de rotoplasma dice de unos 50 milímetros. Esta salida de efluente, ¿no?, básicamente es el agua tratada que se envía a la zona de infiltración o percolación, ¿no? Esto, pues, puede ser, ¿no?, el campo de infiltración, como digo, los pozos de absorción, ¿no?, los pozos de absorción. Punto número 4, ¿no? Punto número 4. Válvula de extracción de lodos, ¿no? Esto es lo que vemos acá, ¿no? Una válvula de extracción de lodos. Para poder conocer, ¿sí?, para poder reconocer tenemos una ayuda, ¿no?, de este plano, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestra válvula de extracción de lodos. Aquí está. Punto número 4. Ahora, en esta válvula, ¿no?, también tenemos, ¿no?, una caja o una caja de registro para descarga de lodos, para la descarga de lodos, ¿no?, cámara de extracción de lodos. Ahora, esta válvula se abre entre los 12 o 24 meses, ¿no?, de acuerdo al uso, ¿no?, para evacuar los lodos de fondo.
5 es un acceso. Me dice, ¿para qué sería el acceso? Para desobstrucción, dice ese PVC de 2 pulgadas, ¿no? De 2 pulgadas, de 63 milímetros. Perdón. Esta tubería, bueno, es un acceso también para limpieza y desobstrucción, ¿no? Esta de acá. Y la tapa, importante, ¿no? La tapa. Una tapa de cierre, pues, hermético, ¿no? Una tapa de cierre hermético. Algo que se debe tener en cuenta también, vamos a incrementar un poquito la vista, vamos a aumentar el zoom, es lo siguiente. Hay una capa de natas y grasas, ¿no? Que es la que se va a formar acá. Y también hay una zona, la zona inferior, ¿sí? Esta de acá abajo, ¿no? Y que en este borde se va a, a encontrar la materia superficial en tratamiento. Acá obviamente tenemos pues los lodos, ¿no? Y esto trabaja así, algo similar como el tanquino, ¿no? Se purga o se abre la llave, la válvula de extracción de lodos, ¿no? Y obviamente por gravedad, por acción de gravedad, pues esto va a empezar a succionar, ¿no? Se va a empezar a succionar los lodos. No sé si habrá un detalle en los catálogos del filtro biológico que sería interesante revisar, ¿no? A ver, vamos a revisar otro catálogo, ¿no? Acá tenemos en la parte cónica, es para, bueno, es donde se va a acumular los lodos, ¿no? Donde se va a acumular los lodos. Y acá hay una T, me dice, ¿no? Bueno, acá ya hablamos algo más específico en cuanto a los detalles, ¿no? En cuanto a los componentes. Muy bien, algo interesante que voy a aportar acá, ¿no? Que el manual también se les va a servir de guía, es lo siguiente. Tenemos el ingreso de las aguas hervidas, ¿no? Las aguas negras, ¿no? Y este material que ustedes ven acá, el material, el PET, por decirlo así se llama, esto se fabrica con botellas plásticas de medio litro, ¿no? Cortadas en forma de aros, ¿no? De 5 centímetros aproximadamente. Sobre ello, ¿sí? Sobre ello se puede colocar incluso una capa de grava o piedra chancada para poder consolidar o estabilizar el PET. ¿Listo? Eso es unos detalles o de repente unas pautas que es bueno que ustedes puedan saber. La, en la tubería de salida de agua tratada es la que tenemos acá. Pero hay una tubería que es esta de acá, que es la válvula para salida de lodos. ¿Ya? Este es el nivel de descarga de lodos. ¿Sí? Es el nivel de descarga de lodos. Y eso hay que cuidarlo. Esto debe estar por debajo del nivel de la tubería o del tubo de salida del efluente. Eso obviamente, ¿no? Se va a dar porque así ya lo tiene configurado el fabricante. Y el punto de succión, ¿no? Para la salida de los lodos, ¿no? Ahora, debido a la diferencia de nivel,
La gravedad, ¿sí? La gravedad lo que hace es empujar los lobos del fondo, ¿no? Para evacuarlos por la salida de la válvula, ¿no? Cuando esta pues llega a estar abierta, ¿no? Cuando esta está abierta. Muy bien, interesante, ¿no? Entonces, podemos comentar también, ahora vamos revisando también eh, otras fichas, ¿sí? Algunas son un poquito más detalladas que otras, pero sí tenemos, ¿no? Información que es bastante interesante, ¿no? Acá, por ejemplo, ya habla un poco de los detalles del pozo de percolación. Acá tenemos otra vista isométrica, ¿no? Acá tenemos un tríptico de Ternit. También tenemos un tríptico de Nicole, en este caso, ¿no? Acá nos dan las pautas para lo que es eh, el procedimiento de instalación, ¿no? O el proceso de instalación. ¿No? Parece interesante la información que tenemos, ¿no? A ver, vamos a ver otra vista. Esta puede ser, ¿no? Puede ser esta de acá, ¿no? A ver, vamos a usar. O sea, estamos comentando de todas ellas. Ellas nos ayudan también a poder, un poco revisar, ¿no? Eh, la disposición de los VS. Acá, por ejemplo, ¿no? Estas plantillitas que nos facilitan no es tan a detalle, ¿no? Como lo que yo les voy a mostrar a continuación, ¿no? Del tanque, del propiamente tanque, ¿no? A ver, acá tenemos, ¿no? También para poder hacer una interpretación. Entonces acá, ¿no? Vamos a tener que va a ingresar el agua residual. Esta es una vista en corte, ¿no? Una vista en corte. Acá tenemos un isométrico, ¿no? Entonces la tubería, tenemos acá, va a ingresar el agua. Tenemos tres puntos, o tres, un ingreso y dos salidas. Este es el ingreso, ¿no? El agua no tratada, el agua residual, por este tubo, ¿no? Hasta el fondo, ¿no? Ingresa hasta el fondo, donde las bacterias pues van a empezar a descomponerse, ¿no? Empiezan la descomposición. Y luego, ¿qué hacen? Suben al filtro. Ingresa y esta misma agua, ¿no? Ingresa ya al filtro, a los filtros que tenemos acá. La materia, ¿sí? La materia orgánica que se llega a escapar, ¿sí? Es atrapada por las bacterias fijadas a los aros del plástico, ¿no? Del filtro, esos denominados PET, los PETs, ¿no? A los aros del plástico, del filtro, y luego ya tratada sale pues por el tubo, a ver cuál es la tubería en este caso de salida, ¿no? La tubería, el tubo 3, ¿no? O el número 3, que es lo que me indica acá, ¿no? Una tubería de 2 pulgadas, salida del agua tratada al campo de infiltración o percolación. Ahora, algo que deben entender acá también es que las grasas suben intensamente hacia lo que es la superficie, ¿no? Donde las bacterias van a encargarse de descomponer, ¿no? Se descomponen. Y eso se va a volver, pues al final, gas, un gas, ¿no?
gas, líquido o lodo pesado que cae al fondo. Ahora, ¿qué sucede si la pendiente, sí, esta es una pregunta, ¿no? ¿Qué sucede si la pendiente de la tubería de entrada al biodigestor es muy pronunciada? Se debe considerar también una caja rompepresión. Puede suceder, ojo, ¿no? Con la finalidad de disipar la presión del afluente, ¿sí? El agua que sale de la caseta, por decirlo así, pues el agua conocida como agua de afluente, ¿no? Y evitar remover pues los lodos también, ¿no? Dentro del biodigestor. En este caso tenemos una pendiente mínima, no habría, digamos, no habría ese inconveniente que podría darse, ¿no? Que podría darse. Perdón. Ahora tenemos también otra sugerencia. El rendimiento es importante, ¿no? El rendimiento. Posiblemente algunos catálogos también, fichas técnicas, hablan del rendimiento. Ahora, al separar, sí, a ver, vamos a ver. Vamos a ver otra vista. Ya. Esta vista de acá, digamos. Al separar las aguas grises, ¿no? Estas de acá, de las aguas negras, ¿no? Aumentamos considerablemente el rendimiento del biodigestor. Por esa razón que en la guía de opciones tecnológicas, ¿no? se sugiere, digamos, independizarlo, ¿no? O sea, que no tengan contacto el agua gris con el agua negra antes de entrar al biodigestor, ¿no? Esta mezcla ya se va a dar después, ¿no? Ahora hay un rendimiento que se puede tener en cuenta o en consideración. Y que eso también puede estar plasmado en algunas hojas de cálculo. Sí, hay hojas de cálculo que pueden dar, digamos, algunas sugerencias en cuanto a la capacidad del efluente, ¿no? ¿Qué tanto podríamos proponer para 2 personas, para 5 personas, para 10 personas, para veintitantas personas, ¿no? Esos criterios también hay que tener en cuenta, en consideración. Y hay hojas de cálculo que, bueno, nos facilitan, digamos, esa información, ¿no? Podemos armar también nuestras propias hojas de cálculo donde nos brinden o donde ya se establezca, digamos, esa cuantificación, ¿no? Y podamos tener, digamos, como dato, digamos, esa referencia. ¿Sí? Muy bien. Eh, algunos catálogos, ¿sí? Yo voy a tener, digamos, a la mano alguna ficha técnica, ya me van a dar, digamos, algunos alcances. Sí, algunos alcances que son interesantes que los puedan ustedes tener en cuenta, sí, en cuanto al rendimiento, ¿no? Por ejemplo, este manual de biodigestor, sí, me da, digamos, algunos alcances que puedo tener en cuenta. Entonces tenemos para una capacidad de 600 litros, vamos a revisar, un número de usuarios según consumo diario de agua de 150 litros por usuario. También tenemos para 90 litros por usuario y para 40 litros por usuario.
Pero acá tendríamos que ver cuál es la dotación. Acá tenemos 90, 80 y 100. Entonces, según nuestra región, ¿no? Si fuera el caso de una región costera, tenemos 90 litros por habitante y por día. Eso se podría adecuar a esta especificación, 7, ¿no? 7 usuarios. Es en caso de aguas grises y aguas negras, para ambos. En el caso de, para el caso de que se tenga que tener una capacidad de 600 litros o una demanda de 7 habitantes, ¿no? Cuya dotación va a ser de 90 litros por usuario por día o por habitante por día. Más o menos es un rango que está dando este manual, ¿no? Por decirlo así. También podemos tener, sí, también podríamos tener la que nos faciliten, digamos, otros catálogos, otros manuales, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en el caso de Nicole, ¿no? Para 750 litros y 1350 litros. Acá lo que me da ya son dimensiones, no me da referencia en cuanto a demanda, ¿no? A población. PATCO, vamos a ver en cuanto a PATCO, tenemos dos biodigestores o dos tipologías de 600 y de 700 litros, ¿no? También nos damos las medidas que uno requiere, pero no nos da referencia en cuanto a la población o a la demanda. Sí, a ver, tenemos Rotoplas, tenemos biodigestores Rotoplas de 600, de 1300, de 3000 y 7000 litros. Acá tenemos, perdón, número de usuarios, ¿no? Según consumo diario, ¿no? Según consumo diario. Para una zona urbana, periurbana y una zona rural, ¿no? Ellos consideran una zona rural pues, de 40 litros por usuario, ¿no? 40 litros por usuario. Recordarán, ¿sí? Que nosotros manejamos estas 3 regiones. El mínimo pues es el que se obtiene de la sierra, que es 80. El doble de lo que prácticamente me da acá como dato, ¿no? Esto es en cuanto a Rotoplas, ¿no? Vamos a ver. La capacidad también por persona, acá me dice 3 personas. 3 personas va a poder cubrir una demanda, ¿no? Estos 600 litros va a poder cubrir una demanda de 3 personas, me dice, por ejemplo. 700 litros me va a poder cubrir una demanda, me dice, de 4. En el caso de 1700 me va a poder cubrir una demanda de 7. En el caso de 5000 litros me va a poder cubrir una demanda de 34 personas, 34 usuarios. Este es en el caso de Eternit, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? En consideración. Ahora, difiere un poco, ¿no? Difiere un poco con lo que dice la normatividad vigente en cuanto a esa demanda. Esta parte de acá es un poquito más especificada, me habla de parámetros o de eficiencia de remoción en cuanto a los parámetros que me dé de DBO, de QO,
sólidos en suspensión, coliformes, de repente, ¿no? Grasas y aceites, pH, ¿no? Esto es lo que eh, básicamente removería, ¿no? Esta es prácticamente la eficiencia del biodigestor, ¿no? O del tanque séptico mejorado. Estamos hablando de que luego del tratamiento, ¿no? Estaríamos con estos valores, ¿no? Con estos valores. Como tema de investigación puede ser interesante, ¿no? Poder realizar una caracterización de agua residual, ¿no? Y ver cuál es el porcentaje de remoción, efectivamente, ¿no? Este catálogo me parece poco interesante, me parece interesante, ¿no? Incluso me dan para las dimensiones del sistema, ¿sí? Si vemos un poco esta parte que es más técnica, ¿no? Nos dan, digamos, también algunos alcances para n cantidad de personas, ¿no? Como una demanda, ¿cuánto cubriría, digamos, 600 litros, 1300 y 3000 litros? Entonces, nosotros podríamos cubrir también, ¿no? O con la ayuda de una hoja de Excel, ¿no? ¿Cuál es la demanda que podría cubrir cierta cantidad de habitantes? ¿No? Eso ya les dejo también a vuestro criterio. Si pueden usar alguno de estos catálogos para que se puedan ustedes basar, porque estos catálogos ya se basan, ¿no? O este estudio, este es un catálogo, un documento interesante de Rotoplas, ¿sí? Donde se basa, ¿no? Ya las experiencias, ¿no? A las experiencias de sus usuarios, porque esto ya los han adquirido de esta línea, esta marca, y pues ya tienen unos parámetros quizás un poco más acertados, ¿no? Entonces tenemos esta información, ¿no? Paraguas negras, por ejemplo, solamente paraguas negras, perdón, podría cubrir, por ejemplo, una demanda, un biodigestor de 600 litros podría cubrir una demanda de 5 personas, solo paraguas negras, ¿no? Ahora, si tenemos paraguas negras y jabonosas, ¿no? Que es nuestro caso, pues 2 personas, ¿no? O se podría cubrir una demanda para 2 personas con un tanque de 600 litros, ¿no? De 600 litros. Ya pues para oficina, pues ya se tendría que tener otra consideración, ¿no? En el caso, ¿no? De que aumente o se incremente el número de, de personas, de usuarios, pues podríamos requerir, ¿no? Un biodigestor de 1300 litros, por decirlo así, ¿no? Paraguas negras y paraguas jabonosas. Entonces, esto prácticamente es el rendimiento de estos biodigestores, ¿no? El rendimiento de estos biodigestores. También nos brinda información interesante en cuanto a los cálculos de la tasa de infiltración y la velocidad de infiltración, el gasto, ¿no? El gasto y el área de infiltración que se requiere en zanjas o en pozos, ¿no? Longitud de drenaje, longitud de zanjas de infiltración. Muy interesante, por ejemplo, este catálogo, ¿no? Este documento
¿no? Que es básicamente catálogo y manual. Catálogo y manual, ¿no? Entonces, ya depende también eh, de su criterio, ¿no? Cuál van a poder recomendar. Entonces, información que siempre es de interés, ¿no? De interés. Tenemos también este manual, ¿no? De Rotoplas. Ellos se han especializado, ¿no? Prácticamente en este tipo de estructuras, ¿no? Este catálogo es argentino y el de acá es peruano. Bueno, obviamente siempre guardan relación si los comparo uno respecto del otro, ¿no? Documentos que ustedes pueden utilizarlo, ¿no? Que ayudan mucho, mucho a poder mejorar, ¿no? Mejorar eh, las pautas que nos brinda pues la misma norma técnica de diseño. Especificaciones técnicas respecto al baño, dimensiones, cajas de registro, ¿no? Eh, esta parte de acá es muy conceptual, ¿no? Quizás no hay muchas tablas, ¿no? Pero si nos dan o nos sugieren tomar como referencia la norma, por ejemplo, IS 020. Entonces de acá podemos ir deduciendo también información en cuanto a eh, campos de percolación, para el tratamiento complementario del efluente, ¿no? Y obviamente la parte de diseño del tanque séptico, propiamente. Muy bien, entonces ya tenemos un poco claro en cuanto al rendimiento. Y esto pues tómenlo en cuenta, en consideración, sí, porque a veces la norma, ¿no? O los documentos que a veces nos facilita, digamos, el Ministerio de Vivienda, va a tener también de todas maneras algunas limitaciones, ¿no? Y siempre es bueno un poco corroborar, comparar, ¿no? Comparar, corroborar, revisar, qué es lo más idóneo. ¿Qué más podemos comentar respecto a los biodigestores? El mantenimiento también, tengan en cuenta algunas pautas que se les ha dado con anterioridad. Pero hay algo interesante que se debe tener, o algo importante que deben tener en cuenta del biodigestor autolimpiable de polietileno, que es un producto desarrollado que tiene como objetivo pues mejorar, ¿no? Mejorar el tratamiento de las aguas residuales domésticas. Ahora, en cuanto a sus características, ¿sí? Este biodigestor, ¿no? En general, ¿sí? Hablando en general, sustituye de manera más eficiente los sistemas tradicionales como fosas sépticas, ¿no? De concreto, ¿no? O tanques sépticos, pero de concreto, ¿no? Y letrinas, las cuales pues son focos de contaminación, ¿no? Pues al agrietarse las paredes, ¿no? Y saturarse con sólidos, ¿no? Esta tecnología pues posee un sistema único que permite pues extraer solo los lodos o material digerido, ¿no? Haciéndolo pues higiénico, ¿no? Económico, sin malos olores
ni contaminación. Ahora, su mantenimiento no requiere equipo electromecánico especializado pues, para su limpieza, ¿no? En el uso doméstico, su servicio es de hasta 60 personas, ¿no? Y de hasta 230 y tantos usuarios en oficinas, edificios comerciales, educativos o deportivos, ¿sí? Eso más o menos es para que tengan ustedes un alcance. Eh, el biodigestor, pues autolimpiable, ¿no? Está fabricado con plástico, pues de alta tecnología, ¿no? Y que deben asegurar, pues, una vida útil de más de 35 años. Si ustedes les preguntan, pues, ¿no? La vida útil, pues, de estos biodigestores autolimpiables debe ser de más de 35, ¿no? Se supone. ¿Qué más podemos comentar? ¿No? Hemos hablado un poco de sus componentes también. La localización, eso es importante, ¿no? La ubicación. Si esto se va a colocar, por ejemplo, no en una vivienda, sino que para una comunidad, entonces deben tener en cuenta de que se tenga que evitar el paso, ¿no? De los vehículos, el paso de los vehículos, ¿no? Que no transiten por ahí vehículos. Considere también la posibilidad de futuras expansiones de la construcción, ¿no? Banquetas, bardas, patios, etcétera, ¿no? De seleccionar el sitio para instalar pues, el biodigestor. Las distancias también es importante, ¿sí? Una distancia, por ejemplo, a embalses o cuerpos de agua. ¿Cuánto sería lo recomendable? ¿Qué nos sugieren? Entonces, para ello vamos a buscar, ¿no? En la norma qué distancia. Distancia, por ejemplo, esta parte de acá. Pozo de agua para consumo humano. El sistema de saneamiento debe ubicarse a una cota por debajo y a una distancia mayor de 25 metros del pozo. Yo recomiendo 30 metros, ¿sí? Pero la norma me indica acá una distancia de 25 metros, mayor, ¿no? Mayor a 25 metros. ¿No? Acá nuevamente también, de existir un pozo de agua, la zona de infiltración debe ubicarse como mínimo a 25 metros. Yo trabajo a veces con ese margen de 30, ¿sí? De 30 metros. Seguimos buscando. La caja de registro que se instale permite la inspección de la tubería de desagüe. Su uso es obligatorio en el caso de la distancia entre el tanque séptico y la zona de infiltración, ¿no? Debe ser mayor a los 15 metros. O se tuviera que salvar algún cambio de pendiente brusco del terreno. Puede ser construida en el lugar o ser prefabricada. ¿No? Esto es en cuanto a las cajas de registro que se instalen, permiten la inspección de la tubería, ¿no? De desagüe. Ahora, su uso es obligatorio en el caso la distancia entre el tanque séptico, ¿ya? Y la zona de infiltración sea mayor a 15 metros, ¿no? Entonces, yo voy a colocar una caja de registro si esa distancia es mayor a 15 metros, ¿no? Entre este punto y el otro, ¿no? La caja de registro. Entonces, el tanque séptico va a estar a una distancia de la zona de infiltración. Si es mayor a 15 metros, ¿no? En este caso no lo es, no lo es, pero sí requiero colocar o instalar una caja distribuida de caudal, ¿no? Para que ingrese y... Ahora, acá me habla de una distancia, ¿no? Que supere los 15 metros, ¿no? O se tuviera que salvar algún cambio de pendiente, ¿no? Entonces me dan esa opción, ¿no? Que coloque una caja de registro.
Distancia a la edificación o predios colindantes también hay que tener en cuenta, ¿no? Y eso también me lo indica la norma, ¿no? Por ejemplo, acá, la distancia máxima, ¿no? En todo caso, la distancia máxima de distancia entre los ejes de dichos pozos es de 6 metros. Bueno, esto es en cuanto a distancia de pozos, ¿no? En cuanto a distancia de pozos, pero en cuanto a una vivienda, ¿no? O una edificación o predios colindantes es de 5 metros, ¿no? 5 metros. Ahora, la distancia a corrientes de agua, un río, por ejemplo, yo, por ejemplo, considero 15 metros, 15 metros. Ahora, distancia, embalses o cuerpos de agua utilizados como fuente de abastecimiento de agua, ¿sí? Yo sugiero unos 60 metros aproximadamente. mm, Aproximadamente. ¿No? Y eso deben tener mucho, mucho cuidado también, ¿no? Entonces, eso sí van a encontrar consultas respecto a ese criterio, ¿no? Entonces ya les estoy dando más o menos las pautas, los alcances. Constructivamente, a ver, hablando, eh, nuestros tanques pueden tener un ángulo de excavación en función al tipo de suelo, ¿sí? Ahora, si el suelo, ¿no? Tiene un ángulo de expansión, por decirlo así, de alto a medio, ¿no? Entonces, vamos a poder, ¿no? Proponer, pues, ángulos de excavación entre 45 y 60 grados. Si su suelo, ¿no? Tiene un ángulo de expansión, pues, baja, pues estamos hablando entre 60 y 75 grados, como es el caso de acá, ¿no? Para suelo estable, ¿sí? Para un suelo estable, ¿no? Para suelo duro, roca, podemos incluir, pues, ¿no? Si es roca, pues 90 grados, ¿no? 90 grados. En este caso, para este proyecto, por ejemplo, mi suelo, ¿no? Mi suelo es estable, ¿no? Entonces yo voy a manejar unos ángulos entre 60 y 75 grados, ¿no? De excavación. Ahora, si mi suelo es blando o es rocoso e inestable, ¿no? Entonces ya tendría que trabajar, pues, con ángulos de 45 y 60 grados. Para ese tipo de suelo blando, lo otro que también se puede hacer es que se construya, ¿no? O se excave, ¿no? Bueno, se haga un pozo de mayor diámetro que el biodigestor, se perfile, ¿sí? Se perfile y se construya, pues, a base de paredes de concreto armado, ¿no? Para poder asegurar la estabilidad del biodigestor. Ahora, el biodigestor se puede colocar, pues, enterrado o semienterrado. Ya depende también de la exposición. Por ejemplo, acá nosotros, en el proyecto se puede proponer, pues, un biodigestor, pues, enterrado, ¿no? Sobre un nivel de entre 5 y 10 centímetros sobre el terreno natural, ¿no? Entonces, esas consideraciones, por favor, téngalas, por favor. Muy bien. Entonces, ya vamos a empezar ya con los cálculos en el próximo video, un poco para recordar lo que hemos hablado, ¿no? Qué consideraciones hemos tenido, para poder aplicar lógicamente, ¿no? Estos criterios, que es lo que yo
plasmo en mi memoria de cálculo hidráulico, entendiéndose que voy a regirme a las consideraciones de diseño de tanques del capítulo 2 de la norma IS 020, ¿no? Donde debo determinar el periodo o el tiempo de retención, el volumen del tanque y las dimensiones, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta que otros criterios más. Y como les comentaba también, lo importante es pues, que nosotros determinemos el tiempo de percolación, ¿no? Entonces, los espero en la siguiente sesión. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.